Bueno, buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema 4 acerca de la aplicación de técnicas ágiles para el desarrollo de los proyectos que realizarán a través de la plataforma Caxela GCD. Anteriormente estábamos hablando ya de lo que es la planeación de la liberación o cómo comenzar a realizar un plan de liberación, que habíamos hablado anteriormente que es un plan de alto nivel que comprende un largo periodo de tiempo en el cual vamos a determinar aquellas funcionalidades que serán incluidas en alguna primera versión del software o la versión que estamos trabajando del producto de software en el que actualmente trabajamos. Pues bien, habíamos hablado entonces ya de lo que es la aplicación de la técnica de estimación por Poker para estimar las historias de usuario en puntos de historia. Ya habíamos hablado, se dejó un ejercicio acerca de este tema para que pues ustedes lo aplicaran y de esta manera pues pudieran obtener la estimación en cuanto a tamaño de las historias de usuario que van a obtener de cada uno de los proyectos que se les serán asignados. El día de hoy continuaremos con la siguiente parte de la planeación, lo cual nos habla de estimar lo que es la velocidad del equipo. Al hablar de la velocidad del equipo nos referimos a la velocidad en la cual el equipo va a trabajar, es decir, es decir, cuántas historias de usuario realizarán por cada iteración, cuántas historias de usuario o puntos de historia podrán incluir en una iteración, y para así de esta manera, dependiendo del tipo de proyecto, ya sea guiado por fecha o guiado por funcionalidades, determinar ya sea la fecha de entrega o aquellas funcionalidades que podrán ser entregadas en la liberación del producto. Eh, para poder realizar entonces lo que es la estimación de la velocidad, podemos realizarla a través de tres técnicas, tres actividades que podríamos utilizar. La primera es la estimación por valores históricos. Para poder estimar por valores históricos es necesario entonces que el equipo ya haya trabajado, hayan trabajado ya en conjunto y hayan ya desarrollado algunos proyectos juntos. Los valores históricos tradicionalmente se considera que son muy importantes, muy útiles al momento de realizar nuevos planes en entornos para planeaciones de proyectos. En este caso, los valores históricos también nos son muy útiles cuando el problema que estamos trabajando es muy similar a otro en el que ya hemos trabajado y del cual queremos obtener la información o sobre el cual nos queremos basar. Entonces, los valores históricos los podemos utilizar cuando el proyecto es muy similar, cuando vamos a utilizar tecnología muy parecida, cuando el problema es similar al que con los que vamos a compararlo. El problema con los valores históricos es que pues si el proyecto cambia, pues ya la forma o los datos que obtuvimos de un proyecto anterior pues ya no nos pueden ser muy útiles. Cualquier cambio tanto en algún miembro del equipo como en la tecnología que se vaya a utilizar pues pueden significar grandes cambios en cuanto a lo que se ha estimado de la velocidad que se obtuvo del proyecto anterior con el nuevo que se va a trabajar. Generalmente entonces para poder determinar o utilizar los datos históricos se recomienda responder a algunas preguntas. Por ejemplo, si la tecnología es la misma, si el dominio o el contexto del problema es el mismo, si el equipo es el mismo, si el propietario del producto también es el mismo, si las herramientas son similares o las mismas, si se trabaja en un entorno un entorno de trabajo parecido, y si las estimaciones fueron hechas por la misma persona. Si la respuesta a todas estas preguntas es positiva, entonces es muy recomendable aplicar los valores históricos de los proyectos que hemos obtenido anteriormente. Sin embargo, que si alguna respuesta a alguna de estas preguntas pues es negativa, deberíamos considerar seriamente el
el utilizar estos datos o no utilizarlos, ya que pues un pequeño cambio en esos, como se acaba de mencionar, pues puede significar un gran cambio en lo que es la parte del uso de los valores históricos, ya que pues pudieran cambiar significativamente por la utilización de otra tecnología, la aplicación de otro lenguaje de programación, o por el cambio del equipo, que se haya integrado un nuevo integrante, o que ya no sea el mismo equipo con el cual se va a trabajar. Entonces, también algo que se recomienda es que para realizar la estimación de la velocidad pudiéramos establecer un rango de tiempo o un rango aumentando o quitando cierta cantidad para poder así tener una certeza de que estamos dentro de un rango y podemos trabajar con esos valores históricos. Entonces, cuando alguna respuesta es negativa a alguna de las preguntas que se acaban de mencionar, pues pudiéramos también optar por extender ese rango. Sin embargo, pues ya no es muy recomendable utilizar los valores históricos. Otra técnica que pudiéramos utilizar para estimar la velocidad del equipo es la de ejecutar una iteración piloto. Una iteración piloto entonces nos va a permitir hacer un pronóstico de la velocidad a través de la ejecución de una iteración completa. En un paso anterior ya de lo que es la planeación, concretamente en el paso 3, seleccionamos o determinamos cuál iba a ser la longitud de las iteraciones. Para este punto entonces se considera que ya tenemos ya sabemos cuál va a ser la longitud de nuestras iteraciones. Supongamos entonces que tenemos una iteración de 2 semanas. Para poder determinar la velocidad del equipo a través de la ejecución de una iteración piloto, tendríamos que poner a trabajar el equipo, o que el equipo de desarrollo trabaje durante 2 semanas en la ejecución, o bueno, que ejecuten una iteración completa para poder determinar cuál es la velocidad del equipo en esa iteración. Entonces, esta técnica o esta forma de estimar la velocidad pudiera ser muy útil cuando disponemos de tiempo, cuando tenemos suficiente tiempo para trabajar en el proyecto, ya que nos podemos dar o podemos ejecutar la iteración sin tener el riesgo de afectar la entrega del proyecto con relación al tiempo de entrega. En este caso, suponiendo que fuera una iteración de 2 semanas, pues podemos ejecutarla sin ningún problema, y al final de esta semana pues ya pudimos determinar cuál va a ser la velocidad del equipo. Probablemente el equipo pudo trabajar en 20 puntos de historia en esa iteración. Entonces ya sabemos que es muy probable que el equipo desarrolle 20 puntos de historia en cada una de las iteraciones. Así, si tuviéramos después 4 iteraciones, sabríamos que por todo el proyecto en realidad pudiéramos desarrollar 80 puntos de historia. Sin embargo, cuando no dispongamos de suficiente tiempo para ejecutar una iteración piloto, pues no es muy recomendable pues ejecutar esta técnica, ¿no? O esta forma de obtener lo que es la velocidad del equipo. Otra forma es realizar lo que es un pronóstico o una estimación de lo que es la velocidad del equipo. Para esta forma o esta técnica, lo que nos sugiere es primeramente calcular o determinar cuál es la cantidad de horas que cada persona dedicará al proyecto en un día. Acá hacemos uso de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que es el tiempo ideal. El tiempo ideal, recordando entonces, es aquel tiempo neto que una persona le va a dedicar a cierta actividad o cierta tarea. En este caso va a ser el tiempo que una persona le va a dedicar al proyecto sin ningún tipo de interrupciones, en el cual pues va a tener todo disponible, no va a haber ningún tipo de tiempo muerto en el cual esta persona pues se dedica a hacer otras cosas que no están relacionadas con el proyecto. Entonces, supongamos que en el equipo contamos con 2 programadores y lo que es
el propietario del producto o 3 personas trabajando en el proyecto, ¿no? Cada persona entonces va a determinar de acuerdo a su experiencia y tiene que ser muy objetiva y realista cuál va a ser el tiempo que le va a dedicar al proyecto durante un día. Supongamos entonces que todas las personas trabajan en 2 proyectos. Entonces, supongamos cada uno determina que le va a dedicar 2 horas al proyecto al día. Entonces, tenemos un total de 6 horas dedicadas por las 3 personas al proyecto de Scrum en el cual estamos trabajando. Entonces ya cada persona determina o calcula cuál es el tiempo que le va a dedicar al proyecto. Después debemos determinar el número total de horas que se dedicarán al proyecto durante la iteración. Supongamos en este ejemplo también que las iteraciones son de 2 semanas, trabajando únicamente 5 días a la semana, lo cual pues nos darían 10 días de trabajo por iteración. Si en cada día el equipo le va a dedicar 6 horas al proyecto, estamos hablando entonces que durante los 10 días que va a durar la iteración, le estaremos dedicando 60 horas de trabajo al proyecto. Entonces, el número total de horas que se van a dedicar al proyecto durante la iteración sería, en nuestro ejemplo, de 60 horas. Después, ya tenemos determinada que por iteración vamos a dedicar 60 horas al proyecto para trabajar. Entonces, disponemos ya de las historias de usuarios que están ya en el backlog del producto, que ya fueron previamente estimadas aplicando probablemente la técnica de estimación por Poker, y obtuvimos ya cierto valor de estimación para cada historia de usuario. Supongamos entonces que ya tenemos 10 historias de usuario, cada una ya con su valor de estimación. Vamos a tomar entonces en este punto lo que es del backlog del producto, vamos a tomar arbitrariamente una historia de usuario y la vamos a expandir en sus tareas constitutivas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dividir aquella historia de usuario en las tareas que van a ser necesarias para producirlas. Para cada tarea que nosotros identifiquemos que es requerida para realizar la historia de usuario, vamos a estimar cuál va a ser su duración en horas que va a requerir para que nosotros la desarrollemos o para que el equipo la desarrolle. Supongamos entonces que tenemos una historia de usuario a la cual la vamos a dividir en 3 tareas. Si a cada tarea nosotros le asignamos un tiempo estimado de duración en tiempo ideal que va a ser requerido para producirla. Supongamos entonces que para una historia de usuario, de acuerdo a sus tareas constitutivas, vamos a necesitar de 10 horas para realizarla. A otra la vamos a necesitar a lo mejor 30 horas, ya son 40. Y otra a lo mejor vamos a necesitar 15 horas. Entonces, ya en este momento ya disponemos de 55 horas para realizar lo que es estas 3 historias de usuario que hemos identificado. Supongamos que en total las historias de usuario, una fue estimada con un valor de 8, otra con 5 y otra con 3. Entonces tenemos ya 16 puntos de historia en estas 3 tareas. Sin embargo, todavía nos restan 5 horas para trabajar durante la iteración. Nosotros habíamos estimado que la iteración íbamos a trabajar 60 horas y solo estamos calculando 55 horas. Sin embargo, si agregamos otra historia de usuario, es muy probable que necesitemos haciendo un ejemplo, unas 12 horas para realizarla. Ya no la podemos agregar porque ya no tenemos tiempo, solamente disponemos de 5 horas más para trabajar durante la iteración. Entonces, pues lo dejaríamos con 55 horas para no pasarnos, teniendo 5 horas de ganancia en la iteración, suponiendo que hayamos estimado correctamente. Entonces, habíamos dicho que teníamos 16 puntos de historia de acuerdo a la división que hicimos de las tareas. Entonces ya con esta técnica nosotros determinamos
que vamos a trabajar 16 puntos de historia durante la iteración, que va a ser de 2 semanas, en las cuales vamos a dedicar 60 horas al proyecto. Entonces nuestra velocidad sería de 16 puntos de historia por 60 horas. Lo que nos recomiendan después de esta técnica es que convirtamos esta velocidad en un rango. Por ejemplo, podríamos ponerle 3, 4 puntos de historia más, más menos, para poder así tener cierto rango, para poder pues estar un poco más seguros acerca de la velocidad del equipo. Por ejemplo, se recomienda entonces que se obtenga pues un rango para poder determinar o tener un poco más de certeza acerca de cuántas va a ser el mínimo y el máximo, por así decirlo, de puntos de historia que podríamos desarrollar durante la ejecución de la iteración. Entonces, hasta este momento ya tendríamos lo que es la obtención de lo que son la velocidad de la cual va a trabajar el equipo, ya sea utilizando valores históricos, ejecutando una iteración piloto o realizando un pronóstico. Dado que nosotros para el caso muy particular de los proyectos en los cuales ustedes van a trabajar, pues no vamos a contar con datos históricos porque no han trabajado en equipo con los compañeros con los cuales van a trabajar. Entonces no podemos utilizar valores históricos para trabajar de inicio en lo que es el proyecto. Tampoco vamos a disponer de suficiente tiempo para ejecutar una iteración piloto, ya que los proyectos que se les van a asignar pues tienen una duración aproximada de entre 3 y 4 semanas, entonces no vamos a disponer de suficiente tiempo para ejecutar la iteración, por lo cual van a hacer uso o van a aplicar la técnica pues, bueno, de realizando un pronóstico para determinar cuál va a ser la velocidad de su equipo, para determinar cuántos puntos de historia van a agregar o van a trabajar en cada iteración, y de acuerdo a las iteraciones que hayan identificado en uno de los pasos anteriores, pues ya van a poder determinar cuáles funcionalidades van a poder agregar a la liberación o a la primera versión del producto. Supongamos entonces hasta este punto que ya obtuvimos una velocidad. Lo que sigue es priorizar las historias de usuario. La priorización de las historias de usuario la va a realizar el propietario del producto. Generalmente en este caso pues va a ser su profesor, para el caso muy particular en el cual nosotros estamos trabajando. La priorización de las historias de usuario no es nada más que de acuerdo a las necesidades, en este caso del sistema o de las personas que necesitan el sistema, pues se va a determinar aquellas funcionalidades que van a ser necesarias realizarlas. En este punto nosotros ya obtuvimos cuál va a ser la velocidad del equipo, y de acuerdo a la longitud de las iteraciones, pues ya más o menos tenemos un estimado de cuántas iteraciones van a ser necesarias y cuáles van a ser los puntos de historia que vamos a trabajar por cada iteración. Entonces, la persona, el Product Owner, generalmente pues va a priorizar las historias de usuario de acuerdo a sus necesidades. En el backlog del producto las va a ordenar de tal manera que estén ordenadas de acuerdo a su prioridad. Después vamos a seleccionar las historias y vamos a determinar cuál va a ser la fecha de entrega o la fecha de liberación. Habíamos hablado también anteriormente que generalmente estos planes de liberación están guiados ya sea por fecha o por las características o funcionalidades del producto. El guiado por fecha pues es que ya se nos establece cierto periodo de tiempo en el cual podemos trabajar, o una fecha en la cual necesitan las personas que entreguemos el producto. También está la parte de guiado por características o funcionalidades, que nos dicen que disponemos de una buena cantidad de tiempo, y vamos a incluir entonces las características más importantes y a partir de ahí determinar cuál va a ser la fecha de entrega.
Para nuestro caso vamos a trabajar con proyectos guiados por fecha, porque pues no, por la cuestión de la premura del tiempo, pues se le van a establecer, ya les había comentado, entre tiempos de 3 y 4 semanas. Entonces, supongamos que ya se estableció un proyecto que va a durar 3 semanas. Tendríamos que ejecutar todos estos pasos para obtener un plan de alto nivel. Iniciaríamos entonces por lo que es determinar las condiciones de satisfacción. En este primer punto sería realizado a través de una reunión en la plataforma, donde pues tendríamos que escuchar también a sus profesores, que serían las personas que encargados de pues de más que nada determinar cuáles van a ser esas condiciones de satisfacción, aquellas características que van a permitir identificar que el proyecto o el producto que ustedes están entregando es realmente lo que se pidió. Supongamos en este caso que es un proyecto exitoso. Después se van a estimar las historias de usuario. La estimación de las historias de usuario pues va a ser en puntos de historia, aplicando la técnica de estimación por Poker. A este punto entonces ya vamos a tener determinadas las historias de usuario. Cada historia de usuario va a tener su estimación utilizando una escala. En este caso nosotros incluimos la escala que, como les había mencionado anteriormente, basada en la serie de Fibonacci, para que pues con esa escala se le otorgue cierto valor de estimación a cada una de las historias. Supongamos entonces que al final obtuvimos una estimación con 60 puntos de historia para todas las historias de usuario que forman parte del backlog del producto. Supongamos que tenemos entonces que seleccionar la longitud de las iteraciones. Había comentado que la duración estimada de los proyectos van a ser de 3 semanas o 4. Supongamos que tenemos una estimación de 3 semanas. Nosotros pudiéramos escoger iteraciones pequeñas de una semana o de una semana y media. Si tenemos iteraciones entonces de una semana, tendríamos 3 iteraciones a lo largo del proyecto. Si ejecutáramos iteraciones de una semana y media, tendríamos tendríamos 2 iteraciones a lo largo del proyecto. Supongamos que escogemos iteraciones de una semana, tendríamos 3 iteraciones. Después tendríamos que estimar lo que es la velocidad. Para ello ya tenemos las historias de usuario ya estimadas con un valor en puntos de historia y hemos determinado que vamos a realizar 3 iteraciones. Les había comentado entonces que la técnica que se implementó en la plataforma es a través de la realización de un pronóstico. Cada uno de ustedes entonces debe determinar cuál va a ser qué cantidad de horas le va a dedicar al proyecto por día. Supongamos que no disponen de mucho tiempo, y dos de ustedes les dedican 2 horas y los demás 1 hora. Tendríamos entonces 4 horas dedicadas al proyecto por día. Las iteraciones entonces van a ser de una semana. Tendríamos 5 días, suponiendo que trabajamos de lunes a viernes. Tendríamos 5 días dedicados al proyecto por iteración, y a cada día le vamos a dedicar 4 horas. Tendríamos en total 20 horas por iteración dedicadas al proyecto. Con base a este número total de horas durante la iteración, van ustedes a seleccionar las historias y las van a dividir en sus tareas constitutivas. Supongamos entonces que después de hacer este paso, ustedes determinan que van a realizar, no sé, 15 puntos de historia por iteración. Entonces, convirtiendo esto a un rango, supongamos que pueden hacer entre 12 y 18 puntos de historia durante cada iteración. Entonces, con base a esto, nosotros vamos a determinar que vamos a realizar entre 12 y 18 puntos de historia por iteración, y tenemos 3 iteraciones. Supongamos entonces que durante las 3 iteraciones pudieran realizar 45 puntos de historia. Más o menos tendrían como 40 y 60 puntos de historia por lo que es la iteración. Sí, no recuerdo cuánto habíamos mencionado anteriormente de puntos de historia que se habrían estimado. Supongamos que estimaron 65 puntos de historia y pueden realizar entre 40 y 50, perdón. Entonces se deben priorizar las historias de usuario. Supongamos que después de la priorización
Entonces ya tenemos todas y algunas tendríamos que excluirlas del proyecto o de la primera versión del proyecto, del producto, para que las podamos realizar. Entonces en este punto seleccionan cuáles van a ser esas historias de acuerdo a la priorización que ya se hizo previamente, y como ya se tiene una fecha de entrega, pues ya solamente se determina qué características se van a incluir en esta primera versión del producto. Y con esto ya tenemos lo que es pues ya un plan de alto nivel, ya tenemos un plan de liberación en el cual ya hemos determinado cuál va a ser la velocidad del equipo, hemos estimado las historias de usuario, hemos determinado qué historias de usuario se van a incluir en el proyecto, y pues ya tenemos la fecha de entrega en la cual se va a realizar pues la entrega del proyecto. Entonces, en este momento la plataforma pues ya les va a mostrar lo que es totalmente la gráfica, una gráfica de liberación de los artefactos que se habían mencionado anteriormente, donde ustedes van a poder ir monitoreando inicialmente cuántas historias de usuario estimaron que realizarían para la entrega del proyecto total, excluyendo las historias de usuario que no se contemplen en esta primera versión, y si se contemplan todas, pues qué bueno, ya se incluirían todas, y a partir de esa gráfica ustedes deberán ir monitoreando el progreso del proyecto. Lo que continúa ahora es realizar lo que es la planeación de la primera o de las iteraciones. Este tema lo continuaremos mañana. Vamos a preparar un ejercicio para que realicen todo el plan de liberación. A partir, bueno, van a determinar las condiciones de satisfacción, van a estimar las historias de usuario, van a seleccionar la longitud de las iteraciones, van a estimar esta velocidad, las van a priorizar y finalmente van a seleccionar aquellas, y nosotros ya les proporcionaremos una fecha de entrega. El ejercicio se les estará haciendo llegar como de costumbre a partir de en la tarde, para que pues realicen el ejercicio y pues terminemos el tema de lo que es la planeación de la liberación y continuemos con la planeación de las iteraciones. Bueno, pues de momento pues es todo. Les haremos llegar el ejercicio en unos momentos, y bueno, continuaremos el día de mañana con la siguiente parte de lo que es la aplicación de las técnicas ágiles para la planeación y monitoreo y control de los proyectos.